El PlayStation Move es un controlador de juegos de movimiento para la consola PlayStation 3 y PlayStation 4, conectada mediante Bluetooth y tiene una batería de iones de litio que se carga a través del puerto USB Mini B. Su función se basa en la entrada del controlador en los juegos derivados del movimiento físico real del jugador. Utiliza sensores inerciales para detectar movimientos mientras se rastrea su posición mediante la cámara de la consola. El PlayStation Move tiene un orbe en la cabeza que puede brillar en una gama completa de colores utilizando diodos emisores de luz RGB. La luz del color sirve como un marcador activo cuya posición puede ser rastreada a lo largo del plano de la imagen por la cámara. La forma esférica uniforme y el tamaño conocido de la luz también permite que el sistema simplemente determine la distancia del controlador desde la cámara a través de la imagen de la luz, lo que permite rastrear la posición del controlador en 3 dimensiones con alta precisión y exactitud. El funcionamiento de la PlayStation Move se basa en varios sensores de movimiento que consiguen alta presión a la hora de jugar. Uno de esos sensores es el acelerómetro, que es un dispositivo electromecánico que detecta la fuerza de aceleración de un objeto, ya estático o dinámico. Puede medir la aceleración en uno, dos o tres ejes. Los tres ejes son más comunes conforme los costos de producción de los mismos bajan. Generalmente los acelerómetros contienen placas capacitativas internamente. Algunos de estos están fijos, mientras que otros están unidos con resortes minúsculos que se mueven internamente conforme a la fuerza de aceleración actual sobre el sensor. El otro sensor es el de velocidad, un dispositivo capaz de traducir la aceleración a la que se traslada cualquier objeto en una señal eléctrica, con una frecuencia proporcional a la velocidad de giro. La bobina y el imán están colocados de forma que al moverse el motor, el imán permanece sin moverse. Se crea un movimiento relativo en el campo magnético y la bobina provoca una corriente que está en proporción a la velocidad de movimiento. También se utiliza un magnetómetro interno, que es la que se encarga de calibrar la orientación del controlador contra el campo magnético de la Tierra, para así ayudar a corregir los errores que pueden causar los sensores inerciales. Y además se utiliza el sensor de temperatura interno, que su función consiste en ajustar la lectura del sensor de inercia contra los efectos que puedan causar la temperatura. Los sensores de inercia también se utilizan para calcular la muerte, en el caso el crecimiento de la cámara es insuficiente, como cuando el controlador está oculto detrás de la espalda del jugador. Y por último, el controlador de movimiento, basado en vibraciones, posee tecnología áptica, que es el conjunto de interfaces que interaccionan con el ser humano mediante el sentido del tacto. La luz del orbe del controlador, además de proporcionar una referencia de seguimiento, también se proporciona y se utiliza para la retroalimentación visual. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el giroscopio de 3 ejes que está incluido dentro del PlayStation Move. Este sensor te sirve para medir las velocidades angulares de los 3 ejes, X, Y y Z. Tiene una característica muy interesante que consiste en poder cambiar el rango de medida de la velocidad angular por medio de la escritura de registros. Los rangos disponibles son más menos 250 grados sobre segundo, más menos 500 grados sobre segundo y más menos 2000 grados sobre segundo. Esa configuración y la lectura de los datos se realiza a través de una comunicación I²C o interfaz SPI. Este tipo de comunicaciones las tienen algunos microcontroladores y entre ellos el Arduino. Presenta ciertas características generales. Un regulador integrado de 3,3 volts significa que no requiere de componentes adicionales para su uso en sistemas a 5 volt. Un rango de alimentación de 2,5 a 5,5 volt, un consumo de corriente de 7 mA y una sensibilidad como mencionamos anteriormente. Quiero hablar de algunas características de los Move. Por ejemplo, estos tienen varios colores para diferenciarse entre sí cuando se conectan más de uno al mismo tiempo en la Play. Se pueden conectar hasta 4 en simultáneo y una persona puede usar uno o dos dispositivos al mismo tiempo, sosteniéndolos cada uno en una mano dependiendo de la función que les dé. Estos Move reciben actualizaciones que son para mejorar su eficacia y rendimiento, y según PlayStation 3, el procesamiento de imágenes para el Move se realiza en el microprocesador Cell, que es un procesador que acelera las tareas de la consola. Y según Sony, la biblioteca del seguimiento de movimiento, que es donde se guardan algunos datos de los programas, implica cierta sobrecarga de la unidad de procesamiento sinérgico, o llamado también el CPU.
Según el codiseñador del controlador Move, Mike Michalov, la biblioteca utiliza 1 a 2 MB de memoria del sistema.